Historias en la música latina que marcaron generaciones, pero también dejaron cicatrices difíciles de borrar. Una de ellas es la relación entre Marisela Esqueda, la dama de hierro de la balada romántica, y Marco Antonio Solís, el Buki, considerado uno de los compositores más grandes de México. Juntos grabaron temas inolvidables como La pareja ideal, pero detrás de esa aparente perfección existía un romance envuelto en polémicas, diferencias de edad cuestionables, rumores de triángulos amorosos y declaraciones que hasta hoy generan debate. Marisela Esqueda nació en Los Ángeles en 1966, hija de padres mexicanos que habían emigrado buscando un futuro mejor. Desde pequeña mostró una voz prodigiosa, capaz de transmitir sentimiento incluso sin formación académica. A los 12 años ya participaba en concursos locales y llamaba la atención por su timbre único. El destino la puso frente a un joven que ya destacaba en la música mexicana, Marco Antonio Solís, líder de los Bukis, un grupo que a finales de los 70 revolucionaba la balada y la música grupera. Marco Antonio, siempre atento a descubrir talentos, quedó fascinado con aquella adolescente de cabello rubio, mirada intensa y un carisma que parecía destinado para los escenarios. Fue él quien decidió producirle su primer material discográfico y abrirle las puertas del mundo musical. Para muchos ese gesto era simplemente el de un mentor que veía en ella un diamante en bruto. Pero para otros era el inicio de una relación mucho más compleja y polémica que trascendería lo musical. Con apenas 14 años, Marisela comenzó una relación sentimental con Marco Antonio Solís, quien ya tenía 20. Aunque en aquella época esto no fue visto con la misma lupa crítica de hoy, el hecho resulta inquietante al analizarlo con perspectiva. Marisela ha confesado que estaba profundamente enamorada de él, que sentía que era su gran amor y que nunca se sintió obligada ni manipulada. Incluso llegó a declarar que sus padres sabían de la relación y que nunca lo consideraron un problema. Pero la diferencia de edad y de poder era evidente. Marco Antonio era un artista consolidado, con experiencia, fama y reconocimiento, mientras que ella era una adolescente apenas descubriendo la vida. ¿Realmente estaba preparada para ese tipo de vínculo? ¿O fue empujada a madurar antes de tiempo? Ese dilema es lo que convierte a esta historia en tan polémica. Para Marisela era amor verdadero. Para la sociedad de hoy es un caso que no puede separarse de la palabra abuso. En 1993, cuando grabaron juntos el tema La pareja ideal, parecía que todo lo vivido se resumía en esta canción. Sobre el escenario, Marisela y el Buki irradiaban complicidad, pasión y entrega. El público los veía como el dúo perfecto, el reflejo de un amor que había superado todas las pruebas. Pero fuera de los reflectores, la realidad era muy distinta. Marco Antonio ya tenía una relación con Beatriz Adriana, una de las voces más destacadas de México, y con ella había formado una familia. Los rumores de infidelidad comenzaron a circular. ¿Era Marisela la amante? ¿Fue usada como inspiración mientras él mantenía otra vida paralela? Aunque Marisela siempre defendió que Marco Antonio ya estaba separado cuando retomaron su romance, la duda quedó sembrada. La prensa de espectáculos encontró en este triángulo amoroso un banquete imposible de ignorar. Mientras el público soñaba con la pareja ideal, en la vida real parecía no existir tal perfección. Lo que hizo que esta historia no quedara en el olvido fueron las declaraciones posteriores de Marisela. En varias entrevistas, lejos de mostrarse como víctima, siempre defendió que lo suyo con Marco Antonio fue un amor verdadero. En 2022, cuando estalló el caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano, las miradas volvieron a ella. Muchos recordaron que Marisela también había comenzado su relación siendo menor de edad y esperaban escuchar un testimonio condenando lo que vivió. Pero su respuesta dejó al público desconcertado. A los 14 años ya sabes lo que haces. Los padres también son responsables. Yo entré en esa relación consciente. Para algunos, esas palabras sonaron como un intento de justificar lo injustificable. Para otros, fue simplemente la forma en que Marisela eligió vivir su verdad, sin victimizarse ni culpar a Marco Antonio. Lo cierto es que encendió un debate feroz. ¿Estaba normalizando lo inaceptable o estaba mostrando la complejidad de una experiencia personal? Tras aquella etapa, la carrera de Marisela se convirtió en un sube y baja. Tuvo éxitos memorables como Enamorada y herida, Ya no o Sola con mi soledad, pero también enfrentó altibajos y problemas personales que le restaron fuerza en la industria. Durante años, los seguidores han debatido sobre la historia de amor que conquistó a una generación. La intensa pero dolorosa relación entre Marisela, la inolvidable dama de hierro,
y Marco Antonio Solís, el legendario Buki. Ahora, con 58 años, Marisela finalmente rompe el silencio y revela lo que muchos sospechaban, pero nadie conocía con certeza. ¿Por qué este romance, que parecía destinado a la eternidad, nunca culminó en el altar? Su amor quedó atrapado entre la pasión y los compromisos, cruzándose con el matrimonio del cantautor con Beatriz Adriana. Prepárate para descubrir confesiones impactantes que te dejarán sin palabras, mientras Marisela nos transporta al pasado y expone su verdad como nunca antes. La historia de esta icónica cantante comienza en los años 80, cuando con apenas 14 años debutó en un club nocturno como vocalista de los Hermanos Campos. Acompañada por sus padres, grabó la primera versión en español de Si quieres verme llorar, una melodía que años después popularizaría Lisa López. Fue durante ese tiempo que conoció a Marco Antonio Solís, un encuentro que encendería una llama imposible de apagar y marcaría para siempre tanto sus carreras como sus vidas. En 1984, con tan solo 18 años, Marisela ya se había consolidado como una de las grandes promesas de la música. Su primer disco, Sin él, contó con 10 composiciones escritas por Marco Antonio, y su éxito fue avasallador. De ese álbum surgieron temas que hasta hoy siguen siendo himnos como Para siempre, Ya no y Despiértame y Bésame. Sin embargo, la canción que los catapultó como la pareja soñada de la música fue La pareja ideal, un dueto que capturó la esencia del amor de la época y que aún resuena con los fanáticos. Recordando esos años, Marisela confiesa que conoció a Marco Antonio cuando era apenas una adolescente y que lo suyo fue una relación genuina, de esas que parecen salidas de un cuento de hadas. Nos hicimos novios mientras trabajábamos juntos. Fue un amor real, admite. Fuimos una de las primeras parejas en México en mostrar nuestro amor sin reservas, y es hermoso saber que nuestra canción sigue tocando los corazones de la gente. Aunque nunca volvieron a interpretar el tema juntos en el escenario, la cantante mantiene la esperanza de que algún día puedan hacerlo. La década de los 80 fue el punto más alto de su éxito, y su luz brillaba con fuerza. Se convirtió en la primera intérprete latina en lograr que todas las canciones de un mismo álbum ingresaran a la prestigiosa lista Hot Latin Songs de Billboard. Su voz única y su estilo inconfundible le otorgaron apodos como la Dama de Hierro y la Madonna Latina. Pero tras ese velo de triunfo y fama, su vida personal comenzaba a resquebrajarse. Al reflexionar sobre ese periodo, Marisela recuerda que fue una etapa de descubrimientos, donde comenzó a experimentar con el mundo de la noche. Salía con amigos y bebía sin medida, confiesa. Una vez tomé tanto alcohol que no podía ni sostenerme en pie. Alguien me dijo que la cocaína me ayudaría a recuperarme, y ese fue el inicio de mi peor pesadilla. Su adicción nació en medio de conciertos de los Bukis, donde las exigencias del medio y sus propios conflictos internos la llevaron a caer en un abismo. En ese tiempo, la cocaína era algo común en la industria, y poco a poco fui atrapada en esa espiral, admite con franqueza. A pesar de sus demonios personales, su carrera seguía despegando. En 1985 lanzó su segundo álbum, Completamente Tuya, con éxitos inolvidables como Enamorada y Herida, Fue una lágrima y Tu Dama de Hierro, canción que terminaría por darle el sobrenombre que la acompañaría toda su vida. Pero mientras su voz sonaba en todas las radios, su corazón estaba hecho pedazos. Su historia de amor con Marco Antonio había llegado a su fin, y el dolor se hizo aún mayor cuando él decidió casarse con Beatriz Adriana, dejando atrás aquel romance que muchos creyeron eterno. Se les consideraba la pareja perfecta, pero Marisela finalmente reveló por qué nunca llegó al altar con Marco Antonio Solís. La cantante ha decidido recientemente hablar con mayor franqueza sobre esa historia de amor, ofreciendo detalles sobre lo que realmente ocurrió.
Su relación terminó de manera repentina, sin mayores explicaciones, mientras los rumores sobre su ruptura se esparcían. En una entrevista con Ventaneando, Marisela expuso las razones por las cuales nunca contrajo matrimonio con Marco Antonio. Explicó que eran muy distintos, cada uno tenía su propia manera de vivir, y al ser él mayor que ella, imponía normas que le resultaban difíciles de aceptar. Además, en ese momento, estaba comenzando su carrera y estaba enfocada en consolidarse profesionalmente. Considera que, en retrospectiva, probablemente fue lo mejor para ambos. Tras separarse, cada quien tomó su propio rumbo. Marisela alcanzó rápidamente el estrellato, mientras que Marco Antonio se casó con Beatriz Adriana. Sin embargo, cuando se supo que Marisela y Marco Antonio se estaban viendo nuevamente, se desató una gran polémica. Muchos la señalaron como la tercera en discordia que había provocado el fin del matrimonio del cantante, a lo que ella reaccionó de inmediato, aclarando que nada de eso era cierto. Aseguró que las relaciones cambian y las personas siguen adelante, que no tiene ningún inconveniente ni con Beatriz ni con la actual esposa de Marco Antonio, a quienes les desea lo mejor. También afirmó estar contenta con el camino que ha seguido su expareja, a quien sigue admirando y escuchando como fiel seguidora de su música. Tiempo atrás, Marisela ya había abordado este tema en una entrevista en el programa El Minuto que cambió mi destino, donde explicó la cronología de los hechos. Señaló que Marco Antonio ya no estaba con Beatriz Adriana cuando retomaron su relación. Primero, ellos fueron pareja. Luego, él se casó con Beatriz, se divorció y posteriormente volvieron a intentarlo juntos. Según sus palabras, la confusión surgió porque muchas personas asumieron que ella se involucró mientras él seguía casado, lo cual desmintió categóricamente. La intérprete, también conocida como la Dama de Hierro, expresó en otra ocasión su deseo de formar parte de la serie biográfica de Marco Antonio Solís. Aseguró que, si no la incluyen en ese proyecto, la historia del cantante estaría incompleta. Aunque no le preocupa qué actriz podría interpretarla, sí quiere que su papel refleje cómo la veía Marco Antonio en aquel entonces. Según su perspectiva, el público debería recordarla como aquella joven que compartió una relación con el renombrado artista, pues en su momento fueron considerados la pareja ideal. En 1986, Marisela lanzó su tercer álbum, titulado Porque tengo ganas de ti, fortaleciendo su legado musical con éxitos como Mi amor por ti, un dueto con Álvaro Torres que se convirtió en un himno para los enamorados. No obstante, aunque su carrera iba en ascenso, en el ámbito personal enfrentaba múltiples dificultades. Un año más tarde, en 1987, Marco Antonio Solís se divorció de Beatriz Adriana, lo que avivó nuevamente los rumores sobre su relación con Marisela. En medio de la incertidumbre, el cantante buscó refugio en ella, lo que desató la indignación de su exesposa. Marisela recuerda que hasta la fecha, Beatriz le guarda rencor y la culpa por el fin de su matrimonio. Sin embargo, en aquel momento, la cantante ya se encontraba sumergida en un mundo de fiestas y adicciones que complicaron aún más su vida personal. En 1989, tras un período de 3 años alejada de los estudios de grabación, Marisela hizo un regreso triunfal con su álbum homónimo. Este trabajo discográfico reafirmó su vigencia en la industria musical con la canción Y seré feliz, un tema que conectó profundamente con sus seguidores, quienes habían esperado ansiosamente su retorno. Esta etapa marcó un punto decisivo en su vida. Al año siguiente, en 1990, la artista contrajo matrimonio con el cantante y trompetista Juan Manuel Hernández, mejor conocido como Pedro Rey Jr., a quien apodaban cariñosamente El Torito. La boda fue un evento muy comentado en el medio musical, contando con la presencia de figuras icónicas, entre ellas la faraona de la canción mexicana, quien tuvo el honor de ser su madrina. Juntos, Marisela y Juan Manuel formaron una familia y dieron la bienvenida a su hija, Marily Modesta Hernández Villa,
en medio de una de las etapas más prolíficas de la cantante. Ese mismo año, lanzó su quinto álbum de estudio, Hablemos Claro, donde incluyó el emotivo tema Desde Hoy, compuesto por el aclamado autor salvadoreño Álvaro Torres. En su afán por diversificar su propuesta musical, Marisela experimentó con el género de banda sinaloense en su disco Salud Marisela, reinterpretando algunos de sus mayores éxitos en ese estilo y ganándose el reconocimiento como la reina de los palenques. En 1992, Marisela y Juan Manuel Hernández pusieron fin a su matrimonio en medio de señalamientos de deslealtad. Su exesposo afirmó que la causa de su separación fue el vínculo sentimental que Marisela mantenía con otra persona. Esta dolorosa ruptura dejó una profunda huella en su sexto material discográfico, Adiós Amor, una conmovedora despedida a su primer marido y a las ilusiones que construyeron juntos. La intensidad emocional del álbum resonó en lo más hondo de su público, consolidando su prestigio por transformar su sufrimiento personal en melodías inolvidables. Después del divorcio, Marisela decidió alejarse del ojo público para sanar y reflexionar. Luego de 4 años de relativa tranquilidad, hizo un regreso espectacular en 1996 con el disco Borrón y Cuenta Nueva, que incluyó composiciones de reconocidos artistas como It de la Colina. La canción más sobresaliente del álbum, Mil veces perdón, transmitió la profundidad del amor, el remordimiento y la redención, marcando una nueva etapa en su exitosa trayectoria. En 1998, Marisela presentó su octavo álbum de estudio, Voz y Sentimiento, una producción que evidenció su riqueza emocional y su versatilidad interpretativa. Entre las piezas más destacadas se encontraba la emblemática Quizás Mañana, escrita por el afamado compositor Juan Gabriel. Esta melodía rápidamente se convirtió en una de las preferidas del público, resaltando la habilidad de Marisela para expresar sentimientos genuinos con su aterciopelada voz. Un año más tarde, en 1999, celebró su trayectoria con un álbum en vivo titulado Tu Dama de Hierro, un homenaje a sus más grandes éxitos. Esta colección musical sirvió como un recordatorio de su impacto en la música latina, reforzando su reconocimiento como la Dama de Hierro. Al iniciar el nuevo milenio, Marisela se dejó cautivar por la magia atemporal del bolero, lanzando un disco con piezas de renombrados compositores como Carlos Hernández Almarán. En 2002, Marisela regresó a sus raíces románticas con una producción que incluyó melodías conmovedoras como la dulce Cómo te amo. 4 años después, en 2006, sorprendió a sus seguidores con Noches Eternas, una recopilación de sus más grandes temas reinterpretados en versiones con toques regionales. Canciones como Completamente Tuya, Sola con mi soledad y No puedo olvidarte adquirieron una nueva dimensión. El talento de Marisela trascendió el ámbito musical en 2008, cuando incursionó en la actuación con una participación en la cinta estadounidense Bad Cop. 2 años más tarde, en 2010, presentó Éxitos Inmortales, una colección de piezas clásicas que le valió 2 premios Billboard, afianzando aún más su posición como un ícono de la música latina. En 2011, Marisela abrazó la era digital con el lanzamiento de El marco de mis recuerdos en iTunes. Al hablar sobre este proyecto, expresó: "Me tomó un año concluirlo, pero estoy satisfecha con el resultado. Con el tiempo he crecido y aprendido como artista". Su entrega al arte y su disposición a evolucionar encontraron eco en su audiencia. Para enero de 2015, Marisela seguía conquistando al público con su talento, presentándose en el Festival Tierra Amarilla, cuya transmisión en línea permitió que miles de personas alrededor del mundo disfrutaran de su espectáculo. Su impulso continuó en 2016, cuando emprendió una gira triunfal por América Latina, México y, por primera vez, ciudades como Nueva York y Atlanta. Su concierto en Los Ángeles agotó las entradas en apenas 1 hora. En 2017, su gira Iron Lady Tour la llevó por Estados Unidos,
México y diversos países latinoamericanos, fortaleciendo su prestigio como una de las intérpretes más queridas del género. Ese mismo año, conmemoró un logro impresionante: 3 décadas y media desde el lanzamiento de su primer disco, con una presentación histórica en Santiago de Chile. El Movistar Arena se llenó por completo con admiradores ansiosos por vivir la inigualable energía de la legendaria cantante, un reflejo de su vigencia y arrastre. En 2019, Marisela volvió al estudio para grabar el álbum 35 años de canciones, lanzado desde Chile. Esta compilación incluyó algunos de sus temas más icónicos, como Voy a ser feliz y Tu dama de hierro, sirviendo como un tributo a su notable trayectoria y reafirmando la devoción de sus seguidores. Actualmente, Marisela reside en una majestuosa mansión valuada en $5 millones en Hollywood, California, un símbolo de la posición que ha alcanzado tras décadas de esfuerzo y dedicación. Sin embargo, lejos de conformarse con lo logrado, continúa explorando nuevos horizontes en su carrera. La reconocida intérprete está ultimando los detalles para el estreno de su libro autobiográfico, ofreciendo una mirada profunda a su trayectoria tanto en lo personal como en lo artístico, cautivando a millones con su historia. A la par de este proyecto literario, ha lanzado su propia esencia, La Dama de Hierro, sumando un nuevo matiz a su polifacética carrera. El legado de Marisela trasciende su propia obra, convirtiéndose en una figura clave para numerosos artistas que la consideran una referencia. Jenny Rivera, una de sus más fervientes seguidoras, mencionaba con frecuencia que Marisela era su cantante predilecta. Asimismo, otras figuras como Amaya Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, Natalia Jiménez, Thalía e incluso la inolvidable Selena, han expresado su admiración por su singular timbre vocal y su impacto en la música. Su influencia también es evidente en la nueva ola de talentos musicales. Estrellas mexicanas como Lucero, Edith Márquez, María José, Dana y Yuridia han reinterpretado algunos de sus temas en homenaje a su arte. De manera significativa, la primera canción que Shakira interpretó ante una audiencia fue un tema de Marisela. Posteriormente, la colombiana reveló cómo creció cantando sus composiciones, demostrando así la profunda huella que la Dama de Hierro ha dejado en la industria musical. Sin embargo, su vida no ha estado exenta de polémicas. Durante una presentación en 2021, Marisela generó controversia al solicitarle a su esposo, Shaul Shuki Amar, que abandonara el escenario mientras ella actuaba. El episodio, que ocurrió en territorio estadounidense, se convirtió rápidamente en el centro del debate. Shuki, en declaraciones al programa De Primera Mano, aseguró que no era la primera vez que Marisela tenía este tipo de actitudes hacia él, señalando que esto era un patrón recurrente en su relación. Afirmó que, a pesar del trato que recibía, aún sentía amor por ella, y que asistió al concierto porque había recibido una invitación exclusiva de la propia artista. Según su testimonio, solo estaba cumpliendo con su papel de protegerla del público, ya que siempre la ha tratado como a una reina. Sin embargo, expresó su tristeza por el comportamiento de Marisela, sosteniendo que le resultaba difícil sobrellevar la situación. Añadió que si ella ya no deseaba su presencia, prefería que se lo dijera directamente para poder seguir adelante. Por su parte, la cantante habló en una entrevista con Ventaneando, confirmando que efectivamente estaban en proceso de separación y desmintiendo las acusaciones de su esposo. Comentó que ya había pedido disculpas tanto a su público como a Shuki, pero mantuvo firme su decisión de retirarlo del escenario. En su versión, afirmó que su expareja le había sustraído varias joyas de gran valor, incluyendo diamantes y pulseras. Shuki y yo ya no somos pareja, él no pertenece a mi escenario, expresó con visible molestia. Lo siento en mi corazón, pero él se llevó mis diamantes, mis pulseras. Asimismo, dejó en claro que espera que esta sea la última vez que él se presente en uno de sus espectáculos, agregando: "Te quiero, pero te odio. Ahora tenemos una relación extraña".
Él es una estrella en su propio mundo. Lo respeto por ello. Pero cuando un hombre no trata bien a su mujer y se comporta de manera inadecuada con su esposa, no me interesa, sin importar qué tan famoso sea. Tras este altercado, el equipo de seguridad escoltó a Shuki fuera del recinto. Este no ha sido el único episodio polémico en la relación de Marisela y su esposo. En repetidas ocasiones, ambos han insinuado estar en trámites de divorcio solo para desmentirlo después, argumentando que uno de los dos se resiste a dejar ir la relación. En esta ocasión, Marisela utilizó sus redes sociales para manifestar su dolor, asegurando que Shuki le ha causado un gran sufrimiento que cree imposible de olvidar. Admitió que sus palabras durante el concierto fueron fruto del momento y se disculpó con su audiencia por la manera en que se desarrollaron los acontecimientos, aunque manifestó su deseo de que su expareja comprendiera sus sentimientos. A sus 58 años, el tiempo parece no afectar a Marisela. Sus recientes apariciones en video lo evidencian, mostrando su inconfundible presencia escénica. Como una de las artistas más emblemáticas de los años 80, su nombre sigue resonando en la memoria colectiva, y muchos seguidores continúan preguntándose qué ha sido de ella. Conocida por inolvidables éxitos como Sola con mi soledad, Enamorada y herida y Sé que vas a llorar, la cantante sigue vigente, manteniendo su esencia intacta a lo largo de los años. Logró conquistar los corazones de sus seguidores a lo largo de los años 80. No obstante, con el transcurso del tiempo, su notoriedad fue desvaneciéndose y la última ocasión en que fue centro de atención ocurrió en 2021, cuando generó polémica al expulsar a su exmarido del escenario durante una presentación en vivo. Actualmente, la Dama de Hierro vuelve a ser noticia, aunque por un motivo distinto: su asombrosa apariencia juvenil. La intérprete, quien colaboró estrechamente con Marco Antonio Solís, conocido como el Buki, está dejando atónitos a sus admiradores con su imagen a los 58 años. A pesar de su extensa trayectoria en la industria musical, sigue vigente, en especial con una gira de conciertos que la lleva por distintas ciudades de México y Estados Unidos, donde continúa deleitando a su público con sus más grandes éxitos. Además, se mantiene activa en las plataformas digitales, donde recientemente difundió un breve video desde una camioneta en camino a Dallas, con el propósito de informar a sus seguidores sobre su próximo espectáculo en vivo. Sin embargo, la atención de sus admiradores se desvió hacia su radiante apariencia, lo que provocó una avalancha de comentarios halagadores. Mensajes como "sigue tan hermosa como siempre", "se ve espectacular" y "parece más joven que antes" inundaron la sección de comentarios. Manifestaciones similares surgieron cuando, en diciembre de 2022, compartió un montaje de su trayectoria artística, y sus fans no tardaron en señalar que el paso del tiempo no parece afectarla. Expresiones como "cada vez más bella", como "el buen vino mejora con los años" y "sigues luciendo increíble", reflejaron el impacto que su imagen ha causado. Durante años, los seguidores han debatido sobre la historia de amor que conquistó a una generación, la intensa pero dolorosa relación entre Marisela, la inolvidable Dama de Hierro, y Marco Antonio Solís, el legendario Buki. Ahora, con 58 años, Marisela finalmente rompe el silencio y revela lo que muchos sospechaban, pero nadie conocía con certeza. ¿Por qué este romance, que parecía destinado a la eternidad, nunca culminó en el altar? Su amor quedó atrapado entre la pasión y los compromisos, cruzándose con el matrimonio del cantautor con Beatriz Adriana. Prepárate para descubrir confesiones impactantes que te dejarán sin palabras, mientras Marisela nos transporta al pasado y expone su verdad como nunca antes. La historia de esta icónica cantante comienza en los años 80, cuando con apenas 14 años debutó en un club nocturno como vocalista de los Hermanos Campos. Acompañada por sus padres, grabó la primera versión en español de Si quieres verme llorar, una melodía que años después popularizaría Lisa López.
Fue durante ese tiempo que conoció a Marco Antonio Solís, un encuentro que encendería una llama imposible de apagar y marcaría para siempre tanto sus carreras como sus vidas. En 1984, con tan solo 18 años, Marisela ya se había consolidado como una de las grandes promesas de la música. Su primer disco, Sin él, contó con 10 composiciones escritas por Marco Antonio, y su éxito fue avasallador. De ese álbum surgieron temas que hasta hoy siguen siendo himnos como Para siempre, Ya no y Despiértame y Bésame. Sin embargo, la canción que los catapultó como la pareja soñada de la música fue La pareja ideal, un dueto que capturó la esencia del amor de la época y que aún resuena con los fanáticos. Recordando esos años, Marisela confiesa que conoció a Marco Antonio cuando era apenas una adolescente y que lo suyo fue una relación genuina, de esas que parecen salidas de un cuento de hadas. Nos hicimos novios mientras trabajábamos juntos. Fue un amor real, admite. Fuimos una de las primeras parejas en México en mostrar nuestro amor sin reservas, y es hermoso saber que nuestra canción sigue tocando los corazones de la gente. Aunque nunca volvieron a interpretar el tema juntos en el escenario, la cantante mantiene la esperanza de que algún día puedan hacerlo. La década de los 80 fue el punto más alto de su éxito, y su luz brillaba con fuerza. Se convirtió en la primera intérprete latina en lograr que todas las canciones de un mismo álbum ingresaran a la prestigiosa lista Hot Latin Songs de Billboard. Su voz única y su estilo inconfundible le otorgaron apodos como la Dama de Hierro y la Madonna Latina. Pero tras ese velo de triunfo y fama, su vida personal comenzaba a resquebrajarse. Al reflexionar sobre ese periodo, Marisela recuerda que fue una etapa de descubrimientos, donde comenzó a experimentar con el mundo de la noche. Salía con amigos y bebía sin medida, confiesa. Una vez tomé tanto alcohol que no podía ni sostenerme en pie. Alguien me dijo que la cocaína me ayudaría a recuperarme, y ese fue el inicio de mi peor pesadilla. Su adicción nació en medio de conciertos de los Bukis, donde las exigencias del medio y sus propios conflictos internos la llevaron a caer en un abismo. En ese tiempo, la cocaína era algo común en la industria, y poco a poco fui atrapada en